En 2012 y luego de 15 años la Copa MX regresó, un torneo que en sus 8 años de vida nos regaló partidos de todo tipo, pero sobre todo momentos que quedaron para la historia, así que en este video vamos a repasar todas las finales de la Copa MX desde 2012 hasta 2020. Comenzamos con el Apertura 2012. Esa primera edición no se la tomaron muy en serio los equipos de primera división y los finalistas fueron dos equipos de la Liga de Ascenso, Correcaminos y Dorados. Los Correcaminos del Chelis se clasificaron a la final luego de haber eliminado en fase de grupos al América, a Querétaro y a Veracruz. En cuartos de final eliminaron a Tijuana en penales y en semifinales eliminaron a Toros Neza. Dorados en cambio contaba con Cuauhtémoc Blanco en su equipo, eliminaron en grupos a Morelia, a León y a Tecos. En la fase final se despacharon al San Luis y al Necaxa. La gran final se llevó a cabo en el Marte R. Gómez. Apenas del minuto 4, Dorados abrió el marcador con gol de Ramírez. Al minuto 39 el árbitro marcó penal y expulsó al Mono Osuna por una supuesta falta, aunque en realidad el de Correcaminos fue el que hizo la falta. Rodolfo Espinosa cobró el penal y empató. Cerca del final, Roberto Nurse anotó el segundo de Correcaminos. Era el gol del título, pero en la última jugada del partido, Dorados tuvo un tiro de esquina. El portero subió a rematar y fue él el que anotó el gol del empate. El balonazo que queda ahí todavía, Frausto. ¡Gol! ¡Gol! Con el partido 2-2 se fueron a penales, desde los 11 pasos nadie fallaba, hasta que Espinosa la voló. Escudero puso adelante 4-3 a Dorados, Ayala lo volvió a empatar, pero venía el quinto cobro de Dorados. El portero Frausto tomó el balón, disparó y anotó. Dorados ganó su primera copa, convirtiéndose en el primer campeón de copa en el regreso del torneo. Árbitro, el tiro. Dorados es campeón de la Copa MX con su héroe Alfredo Frausto Mendoza. Ahora vamos con el Clausura 2013. Esta vez los finalistas fueron Atlante y Cruz Azul. Los Potros de Hierro se metieron a la final tras superar en grupos al Pachuca, a Dorados y a Correcaminos, eliminar al Atlas por penales en cuartos de final y eliminar al Puebla también por penales en semifinales. Cruz Azul en cambio fue primer lugar de su grupo por encima del Atlas, Irapuato y Lobos WAP. En cuartos eliminaron a Jaguares y en semifinales eliminaron al América por penales. Comenzó el partido en el Andrés Quintana Roo y al 19 el Atlante se quedó cerca de anotar el primero. Cruz Azul dominó el segundo tiempo y se quedaron cerca de anotar en por lo menos 2 ocasiones, pero la más clara la tuvo el Atlante, cuando tras una mala salida de Corona, el defensa sacó el balón en la línea. La última del partido la tuvieron los locales. Amiones sacó un disparo potente, pero Corona atajó y a definir todo en penales. Teófilo anotó el 1-0 y Corona atajó el disparo del Kikín Fonseca. Hoy es polémico, aquí está Kikín Corona. ¿Quién? Orozco anotó el 2-0, García el 2-1, Castro el 3-1, Quiroz el 3-2, Barrera el 4-2, Luis Venegas cobró el cuarto del Atlante, su tiro pasó por fuera y así Cruz Azul se coronó campeón, levantaron su tercer título de Copa y le pusieron fin a una racha de 16 años sin títulos. Venegas viene, Venegas va, dígalo, grítelo, créalo, Cruz Azul es campeón de Copa. Para la Apertura 2013, con la intención de que los equipos le den más importancia al torneo, se anunció que los campeones de la Copa MX, Apertura y Clausura se enfrentarían en la Supercopa MX y el vencedor ganaba un boleto al repechaje de la Copa Libertadores. La final se disputó entre Morelia y Atlas. Morelia fue primer lugar del grupo 7 por encima del Atlas, Tecos y Celaya. En cuartos vencieron a León y en semifinales al Monterrey. Volviendo a una final de Copa después de 48 años, su rival era el Atlas, que se metió a la fase final como mejor segundo. En cuartos eliminaron a Pumas y en semifinales por penales a Alebrijes. La final se llevó a cabo en el Estadio Morelos. Jefferson Montero anotó el primero de Morelia al minuto 6. 5 minutos después, Edgar Andrade sacó un trayazo que puso el 2-0. Morelia lo ganaba con tranquilidad, pero al 37 Carlos Morales se sintió portero, atajó con la mano, el árbitro lo expulsó y marcó penal el cual Omar Bravo convirtió, pero antes de acabar la primera parte, Bravo se volvió loco, hizo una entrada criminal y fue expulsado. Al 50 Matías Bozo empató el partido a 2. 3 minutos después Héctor Mancilla volvió a poner arriba a Morelia, pero no por mucho, pues al 57 Lucas Ayala anotó un golazo y empató el partido a 3. Prepara el Atlas, señoras y señores, observen ustedes, Herpen, dispara, golazo, ¡qué golazo! ¡Gol! El partido acabó así y se fueron a penales. Vilar atajó el cobro de Bozo, él mismo cobró el segundo de Morelia y anotó, volvió a la portería y le atajó el penal a Cofré. Villar cerró su excelente tanda de penales atajando el cobro de Ayala. Con el portero argentino como héroe, Morelia ganó su primer título de Copa. Aquí está entonces contra Federico, campeón. Monarcas es campeón de la Copa MX. Federico Vilar se... En
En el Clausura 2014 la final fue Tigres contra los Alebrijes de Oaxaca, norte contra sur. Tigres fue líder de su grupo sobre Puebla, Correcaminos y Atlético de San Luis. Alebrijes lo mismo, pero sobre Veracruz, Lobos WAP y Jaguares. En la fase final Tigres goleó 6-0 al Atlante y 3-0 al Veracruz, metiéndose por cuarta vez a una final de Copa. Por otro lado, Alebrijes fue la gran revelación del torneo. Un equipo con apenas un año de historia se metió a una final luego de eliminar al Querétaro en cuartos de final y de remontarle un 2-0 al Pachuca en semifinales. En una noche mágica de Copa MX, ante más de 40,000 personas, se jugó la final en el Volcán. Tigres dominó desde un inicio, pero no podían vencer a Arias, hasta que al 35 un defensa de Alebrijes cometió penal, y así Tigres pudo abrir el marcador tras un gran cobro de Juninho. Alan Pulido aprovechó un rechace del portero y anotó el segundo al 66, y al 82 Lucas Lobos anotó de tiro libre para liquidar el partido. El silbante les dice, venga ya, el cobro. ¡Golazo! ¡Sí! Tigres ganó 3-0 y consiguió su tercera copa. Ahí está, señor. El silbante dice, no hay por qué agregar nada. Justo al 90. Termina el partido de los Tigres, campeones de Copa. Pasamos a la edición Apertura 2014, final Santos contra Puebla. En su grupo Santos fue líder sobre Atlético de San Luis, Morelia y Correcaminos. En cuartos de final humillaron 5-0 a las Chivas y en semifinales vencieron 4-2 a Tigres. Así Santos se metió por primera vez en su historia a una final de Copa. Mientras tanto el Puebla de Cuauhtémoc Blanco superó en fase de grupos a Morelia, Necaxa y Celaya. Y en la fase final avanzaron por penales ante Atlas en cuartos de final y ante Lobos WAP en semifinales. La gran final en el Estadio Corona comenzó y el primer gol cayó hasta el minuto 35 cuando Andrés Rentería casi sin ángulo disparó y anotó el 1-0. Este resultado se mantuvo durante prácticamente todo el partido, hasta que al 71 John Pajoy empató a 1, pero en la siguiente jugada el avión Calderón volvió a poner arriba a los guerreros. A un minuto del final el Puebla tuvo la última, el portero mandó el centro al área, González no hizo un buen rechace y Luis Noriega empató el partido a 2. Grosísimo, González se equivoca, disparo, contra remate, ¡poste! ¡Sí! Se fueron a penales y el Chato Rodríguez hizo el 1-0, Pajoy el 1-1, Alanís el 2-1 y Pérez el 2-2. Calderón convirtió el tercero de Santos, pero Acosta no lo pudo hacer para el Puebla. Julio pasó de villano a héroe al detener el penal. Giannini anotó el cuarto de Santos. Todo quedó en los pies de Torres, quien terminó fallando el penal. Por primera vez en su historia, Santos ganó la Copa México. Viene Paco, ¡se acabó! ¡Santos es campeón de Copa! Ahora vamos con el Clausura 2015. El Puebla buscaba revancha y mientras peleaban por no descender en liga, se metían a la final de Copa. Superaron a Venados, al Toluca y al Atlante en grupos. En cuartos de final dejaron fuera a Venados y en semifinales a Monterrey. Su rival en la final fue Chivas. El rebaño también peleaba por no descender en liga, mientras en Copa avanzaban de fases. Le ganaron el grupo a Dorados, Lobos WAP e Irapuato. En cuartos de final eliminaron por penales a Querétaro y en semifinales eliminaron a Jaguares, volviendo a una final de Copa después de 45 años. El estadio Cuauhtémoc estaba siendo remodelado, por lo que el Puebla tuvo que jugar todo el torneo, incluida la final en el Estadio Olímpico de la UAP. Facundo Erpen anotó el primero de la franja al minuto 6 y al 25 Luis Gabriel Rey anotó el segundo. Chivas revivió con un centro que terminó siendo gol de Aldo de Nigres y tan solo un minuto después el mismo de Nigres empató el partido, pero en la siguiente jugada Álvarez metió un mano en el área, penal para el Puebla que el chavo Alustiza anotó. Al 67 Alustiza llegó al área, la rompió la cintura a Ponce y anotó el 4-2. Si engancha está, llega Alustiza, enganchó, atención, el disparo, ¡gol! ¡Gol! Chivas atacó y se quedó cerca de hacer el tercero. Tuvieron incluso un penal a favor. De Nigris quiso hacer su hat-trick, pero falló el penal. En el tiempo añadido, con solo 3 minutos por jugar, la luz en el estadio se fue. Tras 10 minutos, finalmente el partido se reanudó para jugar los 3 minutos restantes, que ya solo fueron mero trámite. Puebla ganó su quinta copa y Cuauhtémoc Blanco se despidió del fútbol como campeón. No empiezas con tus cosas. De pronto, y se acabó la fiesta. Sí, señor, el Puebla es campeón. Algunos se arrodillan, la gente festeja. Para la Apertura 2015, León llegó a la final, el equipo que hasta ese momento más copas tenía junto con el América y el Puebla. En su grupo fueron primer lugar sobre Atlético de San Luis, Monterrey y Correcaminos. En cuartos de final eliminaron a Cruz Azul y en semifinales al Atlas, volviendo a una final de Copa luego de 43 años. Enfrente tenían a Chivas, que de a poco se olvidaba de los problemas de descenso con la reciente llegada de Matías Almeida. Fueron líder del grupo 4 sobre Morelia, Coras Tepic y Mineros. Por penales eliminaron a Veracruz en cuartos de final y en semifinales vencieron al Toluca. Para Chivas, era su primer final de Copa desde 1900
170, el partido se llevó a cabo en el Estadio León. Al minuto 10, Mauro Boselli tuvo para abrir el marcador, pero la dejó ir. En la última del primer tiempo, León tuvo una contra. Rodolfo Cota salió de su área y tapó con la mano. Aunque todo León exigía roja, el árbitro solo le mostró la amarilla. Para el segundo tiempo, Chivas fue quien tuvo amplio dominio. Al 51 y Magallón se barrió para evitar que Bravo anotara. Y minutos después, ahora fue Navarro el héroe, que con una barrida evitó el gol de Fierro. Finalmente al 70, Chivas logró anotar. Centro al área que Osvaldo Lanís remató y puso el 1-0. Aquí está la jugada, buen servicio, el remate, gol. Cota detuvo todo intento de León. Todavía al último minuto León tuvo dos, un disparo del Gullit Peña que pegó en el poste y un cabezazo en el área que pasó rozando. Se acabó el tiempo y Chivas ganó. El rebaño acabó con una racha de 9 años sin ningún tipo de título y consiguió su tercer Copa MX. Ahí está, mira, ahí se acabó. Se acabó, las Chivas ganan. Las Chivas tienen la Copa Corona MX, ganan en la cancha de León 1-0 en un partido en donde los 20... La final del Clausura 2016 tuvo a dos equipos históricos tratando de romper largas rachas sin títulos, Veracruz y Necaxa. En fase de grupos, los Tiburones eliminaron a Alebrijes de Oaxaca, a Lobos Buap y a Jaguares. En la fase final se impusieron a Pachuca y Atlético de San Luis. Mientras tanto, Necaxa se encontraba en la Liga de Ascenso y como equipo de segunda división sorprendieron llegando a la final. En su grupo se impusieron a Mineros, a León y a Morelia. En cuartos de final vencieron por penales a Tijuana y en semifinales, en otra noche mágica de Copa MX, visitaron el Estadio Azul y ante todo pronóstico vencieron 3-2 al Cruz Azul. Así llegaron Veracruz y Necaxa a la final, en un Luis Pirata Fuente a reventar. El primer tiempo fue un partido aburrido sin muchas emociones, pero el segundo tiempo fue una feria de goles. A los 3 minutos de iniciado el segundo tiempo, el equipo del maestro Reynoso abrió el marcador con un gol de Hugo Cid. La respuesta de los Rayos fue rápida, pues al 52 Sánchez empató un gol. Sin embargo apareció Julio Furch e hizo el 2-1 al 58. Sacar ventaja, Peñal cobró Albina, el remonte, Rodrigo Noya anotó el tercero al 68 y al 88 Julio Furch sentenció el partido. Veracruz 4, Necaxa 1. Después de 68 años, los Tiburones volvieron a ganar una Copa México, segunda en toda su historia. el batazo del árbitro central Marco Antonio Ortiz Nava. Veracruz, el equipo de Carlos Reynoso, es campeón de la Copa Corona MX. Para la apertura 2016 hubo cambios en el formato, los grupos pasaban a ser solo de 3 equipos y la fase final no comenzaba desde cuartos de final, sino que ahora se añadían octavos de final. El primer finalista fue Querétaro, los Gallos fueron segundo lugar de su grupo, debajo del Puebla pero arriba de Dorados. En octavos eliminaron a Lobos Buap, en cuartos a Cruz Azul y en semifinales a Toluca por penales, metiéndose en una final de Copa por primera vez en su historia. Enfrente tenían a Chivas, ellos fueron líder de su grupo sobre Jaguares y Cafetaleros. En la fase final eliminaron a Morelia y a Alebrijes, para las semifinales se enfrentaron a la América y eliminaron a las Águilas en tanda de penales. El 2 de noviembre de 2016, la corregidora estaba a reventar para presenciar el primer título de Gallos o un título más de las Chivas de Almeida. El rebaño tuvo las más claras del partido, pero Thiago Volpi atajó todo. Un disparo del Gullit, uno de Calderón, uno de Brizuela que iba a ser el gol del año, pero la tajada más increíble fue un cabezazo de Lanís. Cobrar, llega el centro, el rebote, Volpi. El arquero brasileño evitó que Chivas lo ganara por goleada y se definiera en penales, y ahí Volpi siguió en plan grande, le atajó un penal a Pereira, él se animó a patear un penal y anotó. Después detuvo el penal de Cisneros, de Gallo solo falló Candelo, Noriega anotó el 3-2, Pulido cobró el quinto de Chivas para empatar el partido, pero se dio el balón en el poste. El equipo de Vucetich, con Volpi como figura, ganó su primer título de su historia. Ecológica. Pulido, Volpi, el Querétaro es campeón. Otra vez Vucetich. Pulido en la tanda de penales, nada más no puede ser. Pasamos del Clausura 2017, donde la final tuvo dos polos opuestos, unas Chivas que en ese semestre peleaban el título de liga contra un Morelia que peleaba por no descender. El Guadalajara fue parte del grupo 6 y ahí dejaron fuera al Atlante y a Venados. En octavos de final eliminaron por penales a Correcaminos, en cuartos de final a Juárez y en semifinales al Monterrey. Morelia en cambio avanzó a la ronda eliminatoria como segundo del grupo 9, debajo de León pero arriba del Zacatepec. Eliminaron a Tijuana y en semifinales al Cruz Azul. El mejor clasificado fue Chivas, por lo que la final se disputó en la cancha del rebaño. Ferro intentó de fuera del área y se quedó cerca de abrir el marcador. Iniciando el segundo tiempo, Pulido remató de cabeza y Sosa hizo un atajadón. Trabajando es el que toma las decisiones. ¡Qué centro al área! ¡Remate de Pulido y qué desvío! La Chofis también lo intentó, pero tampoco pudo vencer al portero uruguayo. Terminó el partido, tanda de penales para definir al campeón. El panorama se le complicó a Chivas cuando Sosa le atajó el penal a Carlos Salcedo, mientras que el Mono Zuna adelantó al Morelia. Sin embargo, Chivas no volvió a fallar y Morelia no volvió a anotar. Fallaron Zárate, Cabrera. El último penal lo cobró Luis Gabriel Rey y el Guacho Jiménez se lo atajó. Chivas campeón de Copa por cuarta vez en su historia. Además, ese año ganaron también la Liga, consiguiendo un histórico doblete.
Monterrey y Pachuca fueron los finalistas de la Apertura 2017 de la majestuosa Copa MX. Rayados avanzó a la final tras ser líder del grupo 2, superando a Pumas y el Celaya por eliminar a Leones Negros por penales en octavos de final, a Santos en cuartos y al América en semifinales también por penales, ganando una final de Copa por primera vez desde su regreso en 2012. Por otro lado, Pachuca fue líder del grupo 8 sobre Querétaro y Cimarrones, en octavos golearon al Zacatepec, en cuartos a Tijuana y en semis vencieron 2-0 al Atlante. Así Pachuca se metió en una final de Copa por primera vez en toda su historia. La final se pospuso hasta el 21 de diciembre, ya que Monterrey tuvo que esperar a que Pachuca terminara su participación en el Mundial de Clubes. Una semana antes, Rayados había perdido la final regia ante Tigres en el BBVA, pero ahora tenían otra oportunidad para levantar su primer título en su nuevo estadio. Esta final no fue muy emocionante. El primer gol del partido cayó hasta el minuto 56, cuando Avilés Hurtado, el villano de la final regia, se convirtió en el héroe de la final de Copa para darle la victoria a Rayados. Pase filtrado, está el 1-0, atención con esta, el disparo. Ese fue el único gol del partido. Pachuca no pudo empatar y así Monterrey ganó por segunda ocasión la Copa México. Arriba el Monterrey. No es el título que querían, pero por fin consiguen como mínimo la Copa. Abrazan al turco, se mete la gente, lo quieren besar. Es una deidad. Vamos ahora con el Clausura 2018, torneo que tuvo en la final a Necaxa enfrentándose con Toluca. Los Rayados estaban de vuelta en primera división, pasaron a octavos como segundo del grupo 6, debajo del Zacatepec y arriba de Murciélagos, mientras que Toluca fue líder del grupo 4 sobre Santos y Mineros. En la fase final, Necaxa eliminó a Atlas, a Pumas y a Santos. Toluca tuvo un camino un poco más sencillo, eliminando a puros equipos del ascenso, Alebrijes de Oaxaca, Cafetaleros de Tapachula y Zacatepec, a estos últimos en tanda de penales. Así Toluca volvió a una final de Copa tras casi 30 años. El Estadio Victoria fue la sede de la final. Luis Quiñones tuvo la primera, pero mandó el balón a las gradas. Al 19, Carlos González quedó mano a mano con Talavera y el arquero atajó. Al minuto 72, Toluca se pone adelante con gol de Santiago García, pero fue anulado por fuera de juego, y García pasó de poder ser el héroe a ser el villano en tan solo minutos, pues cuando el partido se estaba acabando, Gallegos mandó un centro que no llevaba nada, pero García, al querer reventar el balón, terminó rematando a portería e hizo un vergonzoso autogol. Gallegos mete el trazo, Santiago García rebota, Santiago García ¡gol! Por ese autogol, Toluca perdió la final y los Rayos ganaron su cuarto título de Copa. ¡Celebra Necaxa! ¡Campeón de Copa MX 2018! En el Apertura 2018, Monterrey y Cruz Azul fueron los finalistas. En fase de grupos, Rayados fue líder de su grupo sobre Puebla y Venados. Eliminaron a Zacatepec en octavos, a Querétaro en cuartos. Para las semifinales visitaron al Pachuca y fue un auténtico partidazo que quedó 3-3 y por penales pasó Rayados. Por su parte, Cruz Azul le ganó el grupo 6 a Zacatepec y al Atlas. Vencieron a Tijuana en octavos, a Juárez en cuartos y a León en semifinales, en un partido que se definió en los penales. La gran final en el BBVA comenzó y al minuto 11 Funes Mori se perdió la primera. Al 33 Elías Hernández no perdonó y anotó el primero de la máquina. Cierra, qué bien ahí, el arquero Carrizo Elías. ¡Gol! Rayados lo empató rápidamente, pero la HUD se encontraba adelantado, así que gol anulado. Al 51 la ofensiva del Azul se combinó para hacer un gol que culminó Martín Cauterucho. Cruz Azul estuvo más cerca de hacer el tercero que Rayados de descontar, dejando ir algunas claras. Con marcador de 2-0, Cruz Azul se coronó en el Gigante de Acero, cuarto título de Copa para ellos. Árbitro central, sí, el árbitro central, el señor Fernando Guerrero, ha finalizado esta gran final. Ha ganado la máquina cementera 2-0. Pero en el Clausura 2020, un equipo de la Liga de Ascenso volvió a la final. Fue Juárez, que ante todo pronóstico superó todas las fases hasta instalarse en la final. En grupos dejaron atrás a Puebla y a Tampico Madero. En octavos se eliminaron a León y en cuartos a Veracruz, ambos por penales. En semifinales sorprendieron y eliminaron a los Pumas. Así, eliminando a puro equipo de primera división, los Bravos de Gabriel Caballero se metieron a la final ante el América. Las Águilas llegaban por primera vez a una final de Copa desde su regreso. Fueron primer lugar del grupo 4 sobre Atlético de San Luis y Necaxa. Sus víctimas en la fase final fueron Pachuca en octavos, Chivas en cuartos y Tijuana en semifinales. Juárez fue el mejor posicionado, por lo que la final se llevó a cabo en el Olímpico Benito Juárez. Los Bravos intentaron abrir el marcador con disparos lejanos, pero al 37 Pérez cometió un error y hizo penal, el cual Emanuel Aguilera no falló. Ya pinta la que se va a volver a mover. Ahí está el tiro, gol. ¡Gol! Al 44 Juárez desaprovechó su llegada más clara. En el segundo tiempo el portero Vázquez Mellado cobró de maravilla un tiro libre que iba al ángulo, pero Aguilera sacó el balón en la línea. Juárez se quedó sin armas y el tiempo se les acabó. América volvió a ganar la Copa luego de 45 años sin poder hacerlo. Sexto título de Copa, convirtiéndose en el más ganador en solitario. Señoras y señores, América
campeón de Copa MX Clausura 2019. Las Águilas del América son campeones. América, campeón. Finalmente terminamos con la Copa MX 2019-2020. Para esta edición el formato cambió, ya que no se jugaban 2 torneos de Copa por año, sino uno solo. La fase de grupo se mantenía, pero ahora la fase final sería con partidos a ida y vuelta. A mi gusto el mejor formato de los 3, pero lamentablemente terminó siendo la última edición. El primer finalista fue Monterrey, líder de su grupo sobre Cafetaleros y Leones Negros. En octavos se impusieron al Celaya y en cuartos a Santos. Avanzaron a la final, tras eliminar por penales a Juárez en las semifinales. El otro finalista fue Tijuana. Ellos le ganaron el grupo a Querétaro y a Mineros. En la fase final eliminaron al Atlético de San Luis, al Morelia y al Toluca, metiéndose por primera vez en su historia a una final de Copa. Las finales estaban previstas para jugarse en abril, pero por la pandemia se recorrieron hasta octubre y noviembre, ambos partidos a puerta cerrada. El partido de ida se lo llevó Rayados con un único gol de penal de Nico Sánchez al minuto 18. En la vuelta Xolos desaprovechó sus oportunidades creadas. Pasó el tiempo y al 85 Vincent Janssen recibió penal. El propio Janssen lo cobró y anotó el 2-0 global. ¡Viene el tiro! Barbosa acortó distancias cuando los Rayados aún celebraban, pero en el agregado Janssen volvió a recibir otro penal. Esta vez lo tiró Nico Sánchez y Jonathan Orozco se lo detuvo. Ya no hubo tiempo para más. Con global de 2-1, Rayados levantó por tercera vez la Copa México. La tribuna. Y aquí el silbatazo. Rayados de Monterrey. Rayados es campeón de Copa. La edición 2019-2020 fue la última Copa MX que se jugó. El torneo se canceló debido a la desaparición del ascenso MX, por el calendario apretado por la pandemia y las eliminatorias para el Mundial de 2022. En los últimos años ha habido rumores sobre un posible regreso del torneo, pero se han quedado en solo rumores. La Copa MX sigue sin revivir, siendo México uno de los pocos países en todo el mundo que no tiene un torneo de Copa. Esto es todo por el video de hoy. Comenta si te gustaría el regreso de la Copa MX. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.